Superinmunidad COVID, uno de los grandes acertijos de la pandemia. Hace alrededor de un año, antes de que Delta y otras variantes ingresaran al léxico de COVID-19, los virólogos Theodore Assillo-Anow y Paul Vienias, ambos de la Universidad Rockefeller en la ciudad de Nueva York, se propusieron hacer una versión de una proteína clave del SARS-CoV-2 con la capacidad de esquivar todos los anticuerpos que bloquean la infección que produce nuestro cuerpo. El objetivo era identificar las partes de la espiga, la proteína que el SARS-CoV-2 utiliza para infectar las células, que son el objetivo de estos anticuerpos neutralizantes para mapear una parte clave del ataque de nuestro cuerpo contra el virus. Así que los investigadores mezclaron y emparejaron mutaciones potencialmente preocupantes identificadas en experimentos de laboratorio y virus en circulación, y probaron sus picos de Franken en virus inofensivos de pseudotipo, incapaces de causar COVID-19. En un estudio publicado este mes de septiembre en Nature, informaron que un mutante en la espiga que contenía 20 cambios era totalmente resistente a los anticuerpos neutralizantes producidos por la mayoría de las personas analizadas que habían sido infectadas o vacunadas, pero no a las de todos. Aquellos que se habían recuperado de COVID-19 meses antes de recibir sus pinchazos albergaban anticuerpos capaces de desfangar el pico mutante, que muestra mucha más resistencia al ataque inmunológico que cualquier variante natural conocida. Los anticuerpos de estas personas incluso bloquearon otros tipos de coronavirus. Es muy probable que sean efectivos contra cualquier variante futura que el SARS-CoV-2 lance contra ellos, dice Assillo-Anow. A medida que el mundo está atento a las nuevas variantes del coronavirus, la base de tal superinmunidad se ha convertido en uno de los grandes misterios de la pandemia. Los investigadores esperan que, al mapear las diferencias entre la protección inmune que proviene de la infección en comparación con la de la vacunación, puedan trazar un camino más seguro hacia este mayor nivel de protección. Tiene implicaciones sobre los refuerzos y cómo nuestras respuestas inmunes están preparadas para la próxima variante que surja, dice Mehul Suser, virólogo de la Universidad de Emory en Atlanta, Georgia. Estamos volando por el asiento de nuestros pantalones tratando de resolver estas cosas. Inmunidad híbrida. No mucho después de que los países comenzaran a implementar vacunas, los investigadores comenzaron a notar propiedades únicas de las respuestas a las vacunas de las personas que previamente se habían contagiado y recuperado de COVID-19. Vimos que los anticuerpos llegan a estos niveles astronómicos que superan lo que se obtiene de 2 dosis de vacuna sola, dice Rishi Goyal, inmunólogo de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia que forma parte de un equipo que estudia la superinmunidad, o inmunidad híbrida, como la mayoría de los científicos la llaman. Los estudios iniciales de personas con inmunidad híbrida encontraron que su suero, la porción de sangre que contiene anticuerpos, era mucho más capaz de neutralizar las cepas que evaden el sistema inmunológico, como la variante beta identificada en Sudáfrica y otros coronavirus, en comparación con las personas vacunadas, ingenuas, que nunca habían encontrado SARS-CoV-2. No estaba claro si esto se debía solo a los altos niveles de anticuerpos neutralizantes o a otras propiedades. Los estudios más recientes sugieren que la inmunidad híbrida se debe, al menos en parte, a los jugadores inmunes llamados células B de memoria. La mayor parte de los anticuerpos producidos después de la infección o la vacunación provienen de células de vida corta llamadas plasmablastos, y los niveles de anticuerpos caen cuando estas células inevitablemente mueren. Una vez que los plasmablastos desaparecen, la principal fuente de anticuerpos se convierte en células B de memoria mucho más raras que se desencadenan por infección o vacunación. Algunas de estas células de larga vida producen anticuerpos de mayor calidad que los plasmablastos, dice Michel Nussensweich, inmunólogo del Rockefeller. Esto se debe a que evolucionan en órganos llamados ganglios linfáticos, ganando mutaciones que les ayudan a unirse más estrechamente a la proteína espiga con el tiempo. Cuando las personas que se recuperaron de COVID-19 vuelven a exponerse al pico del SARS-CoV-2, estas células se multiplican y producen más de estos anticuerpos altamente potentes.
Obtienes un olfato de antígeno, en este caso de la vacuna de ARNM, y esas células simplemente explotan, dice Gouyal. De esta manera, una primera dosis de vacuna en alguien que ha sido infectado previamente está haciendo el mismo trabajo que una segunda dosis en alguien que nunca ha tenido COVID-19. Anticuerpos potentes. Las diferencias entre las células B de memoria desencadenadas por la infección y las desencadenadas por la vacunación, así como los anticuerpos que producen, también podrían ser la base de las respuestas aumentadas de la inmunidad híbrida. La infección y la vacunación exponen la proteína espiga al sistema inmunológico de maneras muy diferentes, dice Nussensweig. En una serie de estudios, el equipo de Nussensweig, que incluye a Joan Nou y Bienias, comparó las respuestas de anticuerpos de las personas infectadas y vacunadas. Ambos conducen al establecimiento de células B de memoria que producen anticuerpos que han evolucionado para volverse más potentes, pero los investigadores sugieren que esto ocurre en mayor medida después de la infección. El equipo aisló cientos de células B de memoria, cada una de las que fabrica un anticuerpo único, de personas en varios puntos de tiempo después de la infección y la vacunación. La infección natural desencadenó anticuerpos que continuaron creciendo en potencia y su amplitud contra las variantes durante un año después de la infección, mientras que la mayoría de los provocados por la vacunación parecían dejar de cambiar en las semanas posteriores a una segunda dosis. Las células B de memoria que evolucionaron después de la infección también fueron más propensas que las de la vacunación a producir anticuerpos que bloquean las variantes que evaden el sistema inmunológico como beta y delta. Un estudio separado encontró que, en comparación con la vacunación de ARNM, la infección conduce a un grupo de anticuerpos que reconocen las variantes de manera más uniforme al dirigirse a diversas regiones de pico. Los investigadores también encontraron que las personas con inmunidad híbrida produjeron niveles consistentemente más altos de anticuerpos, en comparación con las personas vacunadas nunca infectadas, durante un máximo de 7 meses. Los niveles de anticuerpos también fueron más estables en personas con inmunidad híbrida, informa el equipo dirigido por el inmunólogo Duane Westman en la Escuela de Medicina de Harvard en Boston, Massachusetts. No es de extrañar. Muchos estudios de inmunidad híbrida no han seguido a los receptores ingenuos de la vacuna durante tanto tiempo como los que se recuperaron de COVID-19, y es posible que sus células B producen anticuerpos que ganan potencia y amplitud con más tiempo, dosis adicionales de vacunas o ambas, dicen los investigadores. Puede tomar meses para que un grupo estable de células B de memoria se establezca y madure. No es sorprendente que las personas infectadas y vacunadas estén recibiendo una buena respuesta, dice Ali Ejebedi, inmunólogo de células B de la Universidad de Washington en St. Louis, Missouri. Estamos comparando a alguien que comenzó la carrera hace 3 o 4 meses con alguien que comenzó la carrera ahora. Existe cierta evidencia de que las personas que recibieron ambos pinchazos sin haber sido infectadas previamente parecen estar poniéndose al día. El equipo de Ejebedi recolectó muestras de ganglios linfáticos de individuos vacunados con ARNM y encontró signos de que algunas de sus células B de memoria desencadenadas por la vacunación estaban ganando mutaciones, hasta 12 semanas después de la segunda dosis, que les permitieron reconocer diversos coronavirus, incluidos algunos que causan resfriados comunes. Gouyal, el inmunólogo de la Universidad de Pensilvania John Ware y sus colegas encontraron signos de que 6 meses después de la vacunación, las células B de memoria de individuos ingenuos continuaban creciendo en número y evolucionando una mayor capacidad para neutralizar variantes. Los niveles de anticuerpos disminuyeron después de la vacunación, pero estas células deberían comenzar a producir anticuerpos si se encuentran con el SARS-CoV-2 nuevamente. La realidad es que tienes un grupo de células B de memoria de alta calidad que están ahí para protegerte si alguna vez vuelves a ver este antígeno, dice Gouyal. Beneficios del refuerzo. Una tercera dosis de la vacuna podría permitir a las personas que no han sido infectadas lograr los beneficios de la inmunidad híbrida, dice Mesaillu Maevas, inmunólogo del Instituto Necker para niños enfermos en París.
Su equipo descubrió que algunas de las células B de memoria de los receptores ingenuos de la vacuna podían reconocer beta y delta 2 meses después de la vacunación. Cuando aumentas este grupo, puedes imaginar claramente que generarás potentes anticuerpos neutralizantes contra las variantes, dice Maevas. Extender el intervalo entre las dosis de la vacuna también podría imitar aspectos de la inmunidad híbrida. En 2021, en medio de los escasos suministros de vacunas y un aumento en los casos, los funcionarios de la provincia canadiense de Quebec recomendaron un intervalo de 16 semanas entre la primera y la segunda dosis, desde entonces reducida a 8 semanas. Un equipo codirigido por Andrés Finzi, virólogo de la Universidad de Montreal, Canadá, encontró que las personas que recibieron este régimen tenían niveles de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 similares a los de las personas con inmunidad híbrida. Estos anticuerpos podrían neutralizar una franja de variantes del SARS-CoV-2, así como el virus detrás de la epidemia de SARS de 2002 a 2004. Somos capaces de llevar a las personas ingenuas casi al mismo nivel que las previamente infectadas y vacunadas, que es nuestro estándar de oro, dice Finzi. Comprender el mecanismo detrás de la inmunidad híbrida será clave para emularla, dicen los científicos. Los últimos estudios se centran en las respuestas de anticuerpos hechas por las células B, y es probable que las respuestas de las células T a la vacunación y la infección se comporten de manera diferente. La infección natural también desencadena respuestas contra las proteínas virales que no son el pico, el objetivo de la mayoría de las vacunas. Nussensweig se pregunta si otros factores exclusivos de la infección natural son cruciales. Durante la infección, cientos de millones de partículas virales pueblan las vías respiratorias, encontrando células inmunes que visitan regularmente los ganglios linfáticos cercanos, donde maduran las células B de memoria. Las proteínas virales se quedan en el intestino de algunas personas meses después de la recuperación, y es posible que esta persistencia ayude a las células B a perfeccionar sus respuestas al SARS-CoV-2. Los investigadores dicen que también es importante determinar los efectos en el mundo real de la inmunidad híbrida. Un estudio de Qatar sugiere que las personas que reciben la vacuna de ARNM de Pfizer-BioNTech después de la infección tienen menos probabilidades de dar positivo por COVID-19 que las personas sin antecedentes de infección. La inmunidad híbrida también podría ser responsable de la caída del número de casos en América del Sur, dice Gonzalo Bello Bentancor, virólogo del Instituto Oswaldo Cruz en Río de Janeiro, Brasil. Muchos países sudamericanos experimentaron tasas de infección muy altas a principios de la pandemia, pero ahora han vacunado a una gran proporción de sus poblaciones. Es posible que la inmunidad híbrida sea mejor que la inmunidad de la vacunación sola para bloquear la transmisión, dice Bello Bentancor. A medida que se acumulan las infecciones revolucionarias causadas por la variante Delta, los investigadores, incluido Nussensweig, están interesados en estudiar la inmunidad en personas que se infectaron después de sus vacunas COVID-19, en lugar de antes. La primera exposición de un individuo al virus de la influenza sesga sus respuestas a exposiciones y vacunas posteriores, un fenómeno llamado pecado antigénico original, y los investigadores quieren saber si esto ocurre con el SARS-CoV-2. Aquellos que estudian la inmunidad híbrida enfatizan que, cualesquiera que sean los beneficios potenciales, los riesgos de una infección por SARS-CoV-2 significan que debe evitarse. No estamos invitando a nadie a infectarse y luego vacunarse para tener una buena respuesta, dice Finzi. Porque algunos de ellos no lo superarán.